Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa La verdad os hará libres. Nuevamente, esta es la segunda parte de la investigación, el olivo frondoso que se le fue develado al apóstol Pablo. En la primera parte tocamos la parte histórica del Reino Unido de Israel bajo el reinado de Saúl, David y Salomón. Tocamos un poco también sobre la parte de cuando Salomón se muere, el problema que se desarrolló y los conflictos que se dieron ya entre la nación dividida, los dos reinos que se formaron a causa de la muerte de Salomón. La mayoría de las problemáticas que se desataron fue a causa de el pecado por parte de los dos reinos en los cuales se dividió la nación de Israel. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Es decir, una serie de situaciones bien difíciles que empezó a experimentar tanto el reino del norte como el reino del sur a causa del continuo pecado de ambos reinos. Sacrificó también sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Es decir, esas instrucciones él las había instituido no de las instrucciones que Dios les había dado por parte de Moisés, sino que él decidió las fechas en que se iba a celebrar estas fiestas y subió al altar para quemar incienso. Incluso después de que se dividiese en dos casas, Dios habría de disciplinarles aún más, cortando todas las ramas de los dos árboles por medio del fuego, que es símbolo de su ira e indignación. Es decir, las problemáticas que empiezan a experimentar cada uno de estos dos reinos, tanto el de Israel al norte como el de Judá al sur, lo empiezan a experimentar a causa de su continuo pecado delante de Dios. Es decir, desobedecer sus instrucciones directas. Lo cierto es que Dios plantó a un Israel, es decir, a un olivo, que se convirtió en dos naciones debido a las divisiones y que posteriormente ambas naciones quedaron desiertas. ¿Por qué quedaron desiertas? Porque primero en el 722, como lo hemos ya mencionado anteriormente, antes de Cristo, el reino del norte, Israel, fue llevado cautivo por Asiria y fueron esparcidos por todas las naciones. Allá aproximadamente en el 589 a.C., Judá en tres partes fue llevado cautivo a Babilonia, fue saqueado, fue quemada la ciudad, es decir, experimentó el castigo del Señor a causa de su desobediencia a las instrucciones directas de Dios. Entonces, dice en Zacarías 11:14, partí en dos mi segundo cayado, unidad para anular la hermandad entre Judá e Israel. Este es un ejemplo perfecto. Ahí se describe la hermandad rota entre lo que antes era un olivo y ahora es quebrado en dos olivos, cogiendo literalmente su cayado, llamado unidad, y rompiéndolo en dos partes, para mostrar a su pueblo la continua
hermandad rota de Israel, es decir, Efraín y Judá, que fue el reino ya dividido. Además, el entendimiento de los dos olivos obligará a una manera diferente de definir el tamaño de la tierra de Israel como la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Esta última generación debe ser diligente y despertar del sueño como el de Zacarías, del gran parte del mundo religioso, para pasar a la luz gloriosa de la esperada restauración final de todo Israel, y aquí incluye tanto el judío como el que no lo es. Dios permitió que este profundo sueño se extendiese por todas partes durante un periodo de 500 años, desde los días de Zacarías hasta el tiempo del Mesías, Jesús y del apóstol Pablo. Fue precisamente el apóstol Pablo el que sería ordenado y destinado por el Santo de Israel para que hablase e interpretase sobre los dos olivos que se encuentran ante el poderoso de toda la tierra y de los cielos para muchos creyentes nacidos de nuevo. No es de sorprender que los escritos de Pablo sean la parte más atacada y mal entendida de las Escrituras, puesto que se asignó la labor de volver a introducir la respuesta de Zacarías, que aparece en su capítulo 4. Como veremos pronto, Pablo realizó una labor maravillosa al contestar esas preguntas. Y aquí sale una pregunta bien importante: ¿quién es Israel? Con su propia clase de teología del olivo, Pablo dio la respuesta a la pregunta de Zacarías a todos aquellos en estos últimos días que tienen oídos dispuestos a escuchar y ojos dispuestos a ver. El entender la teología del olivo del apóstol Pablo es de vital importancia para usted, para su familia, para su congregación, para sus hijos y para su nación. Necesitamos conocer a fondo la visión del Padre Celestial para toda Israel, tal y como ha sido revelada en las Escrituras. Para entender la parábola del olivo del emisario Pablo, necesitamos recordar que las Escrituras siempre interpretan a las Escrituras. Puesto que el olivo de Dios contiene ambas casas de Israel, que es la casa de Israel y la casa de Judá, según Zacarías capítulo 11, lo mismo debe suceder con Pablo. Nos encontramos con que ese es efectivamente el caso de Romanos capítulo 11. En el versículo 1, la palabra nos enseña que la parábola del olivo, a punto de ser enseñada, se refiere a todos los israelitas y es la declaración absoluta del misterio del trato de Dios con todo Israel, que desde el año 921, antes de la era cristiana, incluye a las dos casas divididas. Los versículos de Romanos capítulo 11 enseñan que la caída de Israel, que incluye a ambas casas, según Jeremías capítulo 11, versos 16 al 17, ha dado como resultado grandes riquezas y bendiciones espirituales para los creyentes que no son israelitas. Ahora, Pablo comenzó a desentrañar el verdadero misterio que Zacarías no había conseguido resolver jamás. Reafirma su llamamiento y su comisión. Si el que Israel fuese temporalmente desechado ha traído vida al mundo que no es israelita, ¿cuánto más vida y gloria disfrutará la plena restauración de Israel? A fin de poder llegar a una conclusión bíblicamente sólida y desentrañar el misterio del olivo de Israel, es preciso que establezcamos una premisa basada en la verdad de las Escrituras y no en la mala interpretación que el hombre hace de la misma. Si permitimos que las Escrituras nos instruyan
respecto a la identidad del olivo original, entonces la revelación de su futura restauración también será gloriosa y además tendremos el privilegio de entender lo que debería haber entendido Zacarías, pero no lo hizo. El árbol de olivo de Israel, acerca del cual habló Pablo, haciendo referencia a Zacarías 11, Jeremías 11, es toda Israel, es decir, las dos casas dispersas que lo componen, Israel y Judá. Santiago capítulo 1, verso 1 nos habla al respecto. Juan, el evangelista, capítulo 10, verso 16, nos habla de eso de igual manera. Y Juan, capítulo 11, del 49 al 52, también confirman esta definición de Israel. Este olivo no es un olivo judío. El enseñar que el olivo de Israel es un olivo judío y que las ramas injertadas sean gentiles sería hacer caso omiso a la revelación de las Escrituras tal y como lo enseña Jeremías y Zacarías. Hasta los dos querubines que cuelgan sobre el propiciatorio del tabernáculo estaban fabricados de madera de olivo, simbolizando el doble testimonio a las dos casas de Israel. Y eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 23. Si bien puede que tanto el cristianismo como el judaísmo mesiánico enseñar que este olivo es judío, lo cierto es que no ha permitido comprender de una manera clara y definitiva el misterio de los dos olivos. Esta equivocada enseñanza ha dado pie para que la iglesia se crea el nuevo Israel, habiendo reemplazado al antiguo de Israel, abrogándose promesas para ellos y dejando otras promesas para nosotros, es decir, a los judíos. Y aquí quiero hacer un comentario. No existe nada semejante a un nuevo Israel y tampoco existe nada que se le parezca al antiguo Israel. No hay más que un solo Israel en la Biblia, ni más ni menos. Este pueblo ha estado compuesto por dos casas diferentes con dos propósitos distintos en la tierra. La desaparición del judaísmo mesiánico de los primeros tiempos como entidad visible comenzó a disiparse en la historia a partir del sexto y séptimo siglo. No podemos encontrar registros que nos permitan ubicarlos geográficamente. Lo único que ha existido a partir de su formación ha sido el cristianismo romanizado por un lado y el judaísmo rabínico por el otro lado. El cristianismo subsistiendo en varias ramas como lo son la católica, la anglicana, la ortodoxa, la protestante y evangélica entre sus principales componentes, y el judaísmo rabínico expresándose en diferentes escuelas como lo son el ortodoxo, el conservador, el reformado y reconstruccionista. Un poco trabalengua esa palabra, bastantes letras. Así que tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo histórico son dos caminos que corren paralelos, separados ambos del olivo natural, que será finalmente la meta del eterno Dios, según lo hemos visto hasta ahora por medio de la parte histórica. Por medio del cristianismo histórico, la verdad acerca de Jesús como el Mesías fue conservada, aunque le fueron añadidos elementos paganos greco-romanos y su nombre fue latinizado por el de Jesús. Es en estos tiempos que el cristianismo histórico está descubriendo al Mesías hebreo, es decir, a Jesús, del cual le fue privada de la cultura de Dios como revelada a Israel. Por medio del judaísmo rabínico, la verdad acerca de la Torá y la cultura de Dios ha sido protegida aún cuando le han añadido
elementos rabínicos talmúdicos, es decir, cultura y tradición judía. El judaísmo rabínico tiene la cultura hebrea de Dios, pero ha estado privada hasta el día de hoy de Jesús como Mesías. La razón es debida a la desconexión de las profecías referente al olivo que los ha hecho separarse del Israel de Dios, para entonces tomarse consigo las promesas y la herencia y formar una religión que nada tiene que ver con la fe en Dios que el Mesías Jesús vino a restaurar. Entonces, no hay ni un solo texto bíblico donde se diga que la iglesia es un nuevo Israel o un Israel espiritual. Lo que la iglesia, es decir, los cristianos, los conversos de entre los gentiles de la casa de Efraín, no han querido aceptar por su testarudez, es que ellos son parte de la congregación o asamblea de Israel, parte del olivo natural. Y recordemos algo, que toda la casa de Efraín, es decir, el reino del norte, llamado Israel, estas 10 tribus, fueron esparcidas por todas las naciones del mundo conocido de aquel entonces. Y hoy tenemos personas de esas 10 tribus por todas partes del mundo. Entonces, así es como básicamente fue establecido por Dios para que a través de la predicación del evangelio se alcancen tanto a estas 10 tribus y que también los extranjeros escuchen el mensaje y vengan y conozcan a Dios. El Israel de Dios, no para suplantar ni sustituir al Israel, es decir, al olivo de clase, sino para compartir y disfrutar de una herencia que es abundante para todos y de una promesa que alcanza para todos en igualdad y armonía. Recordemos que el propósito principal de Dios haber llamado a Israel como nación unida fue para llevar el mensaje de Dios a todas las naciones, y lastimosamente fracasaron en ese propósito, y Dios tuvo que obrar de esta forma para alcanzar a todas las naciones y así poder alcanzar a todas las personas del mundo y que sean añadidas a la promesa que se le fue dada a Abraham de multitud de naciones que iban a conformar la bendición de Abraham. Una vez que los convertidos de entre los gentiles descubran esto y lo acepten en sus vidas, comenzarán a tener conciencia de su nueva identidad israelita. Aquí es donde ya Pablo empieza a hacer las conexiones, porque no es israelita el que desciende de las 12 tribus de Israel, sino que el que cree como creyó el creyente Abraham. Mire qué interesante. Entonces, el síndrome de extranjero, uno sin derechos, lleva siempre a la depresión, a la falta de identidad y a la violencia teológica. Para el judaísmo, una persona extranjera significa uno que no es de Israel, uno que tiene diferente cultura, diferentes costumbres y diferente fe. Un extranjero es uno que no tiene derechos en Israel. En algunos casos implica incluso un enemigo de Israel, así como lo ven ellos. Pablo no duda en afirmar que los gentiles provenientes del olivo silvestre, cuando se convierten a Jesús, reciben una nueva identidad, una nueva posición y una nueva nacionalidad, la nacionalidad israelita. No necesariamente judía, pero sí hebrea, israelita y mesiánica. Leamos nuevamente a Pablo en Efesios capítulo 2, verso 19, en varias versiones. Por ejemplo, en la Peshitta aramea dice: por tanto ustedes, y ese por tanto viene siendo la respuesta a la interrogante que ha planteado anteriormente. Ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En la versión Kadosh israelita mesiánica,
Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Dios y miembros de la misma familia de Dios. Y en la versión israelita nazarena, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Dios. Entonces, estas injusticias anteriormente mencionadas producen un daño masivo a todo el cuerpo del Mesías, por causa, en gran parte, de tener un corazón insensato respecto a la verdadera identidad del olivo de clase que es Israel. Mire qué interesante. El proclamar que los creyentes que no son judíos están siendo actualmente injertados en un olivo judío sugiere que son algo menos de lo que son en realidad. Por lo tanto, si estamos endeudados con nuestros hermanos judíos por defender y conservar la Torá y la cultura de nuestro pueblo, debemos de tener igualmente una deuda con Efraín, que son las 10 tribus gentilizadas o el reino del norte, que ha sido fiel en proclamar el evangelio de Dios. Todos nosotros tenemos una deuda con el verdadero Israel. El Padre no utilizó el tradicional judaísmo rabínico para conservar el nuevo pacto de Israel, sino que se le ha confiado la labor a Efraín, que son las 10 tribus del norte. De modo que tenemos una deuda contraída con ambas casas. El olivo es, por lo tanto, todos los israelitas, Efraín y Judá, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Los que no son israelitas son los Gerim, los llamados extranjeros, que adquieren una nueva identidad gracias al Mesías Jesús, y ellos son los que han recibido una nueva vida dentro del olivo que es Israel, debido a que fueron cortadas las ramas de ambas casas, es decir, Efraín y Judá. En Jeremías 11:17 vemos eso, a fin de dejar espacio para los extranjeros y que sean injertados en el olivo de clase. Dios descubrió maldad en ambas casas y decidió cortar ramas de las dos, con gran conmoción y fuego. Pablo comienza a desentrañar el misterio del olivo de Israel, empezando con Romanos 11 y el dilema de Zacarías 4, afirmando que puesto que la raíz es santa, todas las ramas son santas. El resto del capítulo trata acerca de Israel y no acerca de las naciones. Los primeros frutos son israelitas salvos, y en Romanos 11:17 Pablo llama a los creyentes de Roma, que no son judíos, sino ramas silvestres del olivo. Ahora, fíjese en que los gentiles, a los que no son israelitas, no son ramas del olivo naturales, sino ramas silvestres que son injertadas en el olivo de clase que es Israel. Por lo tanto, Pablo no tiene problema alguno llamándoles ramas salvajes o no cultivadas del olivo israelita. A pesar de que no habían sido cultivadas, su categoría como ramas israelitas del olivo no cambió jamás. Y esta es una verdad predominante de las Escrituras. Sin importar dónde vivan los israelitas o lo que puedan creer que son, lo cierto es que siguen siendo israelitas. El judaísmo rabínico tradicional enseña el mismo principio a los judíos tradicionales. Este salvajismo se ve en Efraín a lo largo de la historia y es de hecho la causa de la dispersión o la primera diáspora del reino del norte israelita, que tuvo lugar entre el 722 y el 721 a.C. Estas ramas eran tan salvajes
que fueron la primera parte de Israel que fue separada, como lo declara Dios. Y ahora, ¿en qué te beneficia que vayas a Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿Y en qué te beneficia que vayas a Siria para beber las aguas del río? Que tu desgracia te reprenda y tus aflicciones te condenen. Fíjate bien en lo malo y amargo que es el haber abandonado a Dios y el no haberme respetado, declara Dios, porque desde hace mucho quebraste tu yugo, rompiste tus coyundas y dijiste: no trabajaré. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera. Yo te planté con vides nobles, todas con las semillas más selectas. Y ahora te encuentro convertida en algo repugnante, en una vid extranjera. Jeremías capítulo 2, verso 18 al 21. Esto se destaca de manera extraordinaria y el versículo 21 del capítulo enseña que Efraín, que viajó por el camino asirio, se había degenerado por ser una viña degenerada. Otras traducciones vierten de la siguiente manera y lo traducen como una vid silvestre o como una vid bastarda. La palabra hebrea para degenerada es nocri o viña extranjera. Es decir, se convirtieron en extranjeros entre otros extranjeros y se convirtieron además en los gentiles de los últimos tiempos. Aún en la actualidad, en hebreo, el término nocri significa literalmente gentil. El olivo de Efraín se había vuelto tan degenerado que adoptó los comportamientos y las características de las naciones gentiles y se convirtieron en la plenitud de los gentiles, según lo establece Génesis capítulo 48 y verso 19 y Romanos capítulo 11 versos 25 y 26. Él volverá a crear vida restableciendo las partes desoladas. ¿Qué parte o partes de Israel que experimentaron la gloria davídica se habían convertido en las más desoladas? Efraín. Isaías confirma que si Judá estaba sencillamente dispersa, fue Israel, es decir, las 10 tribus del norte, el que se convirtió en una parte desolada, en los desechados de Israel. En Isaías 11, capítulo 11, verso 12, dice: Él levantará bandera para los gentiles, congregará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Judá de las 4 esquinas de la tierra. Esto es profecía pura. El profeta Isaías continúa y no duda en decir que esta dispersión de Israel será restaurada y que no fue hecho para luz de los gentiles, es decir, naciones, porque él dijo: poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Jacob y restauro a los sobrevivientes de Israel. Te pondré también como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Qué claridad cuando vemos estas conexiones con la Escritura, porque podemos ver el propósito de Dios obrar en las tribus que fueron esparcidas por todas las naciones. Así lo está estableciendo Isaías capítulo 49 verso 6. Mire qué interesante. Dice: te pondré también como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Muy interesante. Por lo tanto, está por encima de toda duda que el Israel de Efraín y en menor grado el Israel judío se encuentran perfectamente a salvo en nuestros días, como lo ha estado en cualquier otra época, y está sencillamente
siendo salvos sobre una base individual hasta que el Mesías los traiga de regreso al Israel del nuevo pacto, uno por uno, tal y como lo ha establecido la Escritura. Uno por uno, hasta llegar a la plenitud de los gentiles, que es ya la restauración total de las 12 tribus esparcidas, exclusivamente las 10 tribus del norte, que se llama Efraín. Lo que sucederá durante el milenio, cuando ambas casas se encuentren juntas, está sucediendo como realidad parcial. Al tomar Jesús a los que se encuentran lejos o distanciados de Israel, así como a los que están cerca, haciendo de ambas casas un solo árbol de vida por la preciosa sangre del Mesías. Notemos algo bien importante, que del olivo, que fueron desgajadas las dos ramas, iba a salir un renuevo, y ese renuevo se identifica nuestro Mesías Jesús, que vino, que nace de ahí exclusivamente, de la tribu de Judá, para venir a unir nuevamente a las dos casas en una sola casa, en un solo reino y en un solo olivo. Esa es la misión del Mesías. Y todo extranjero que esté fuera va a unirse a ese olivo de clase y van a pertenecer a la misma casa. Pero ahora en el Mesías Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mesías. Miren qué interesante. Aquí empieza a tomar vida ya la sangre del Mesías, que empieza a unir y empieza a injertar extranjeros de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Empieza a injertar en el olivo de clase, porque Él es el renuevo que sale de ambas casas para unir las 12 tribus y unir o injertar a todo extranjero a esa misma casa que se llama Israel. Interesante, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versos 13 y 14. Es decir, las dos casas, la que está cercana y la que está lejos, han visto después de muchos años la antigua muralla de partición, y esa ha sido derrumbada gracias al sacrificio, al nuevo pacto que nuestro gran Jesús, el Mesías, ha llevado a cabo. Ahora, el proceso gradual y progresivo comenzó en el monte Moria el día que murió Jesús y culminará cuando regrese al monte de los olivos con el comienzo del reinado de Dios en la tierra. Ahora por fin, gracias a Jesús el Mesías y su evangelio, están regresando a su propio árbol del que habían sido desgajados debido a su salvajismo. Salvajismo le llamo porque se volvieron salvajes, es decir, utiliza esa palabra retórica para describir la irracionalidad que utilizaron para desviarse de la instrucción de Dios. Al ser injertados, se ven reunidos de nuevo con la comunidad de Israel y están compartiendo otra vez la raíz, que es Jesús, así como su abundancia, la instrucción, sus profetas y los pactos de Israel. Estas ramas salvajes del olivo están regresando a su propio olivo, plantado por el Padre Santo hace tanto tiempo. Cualquier botánico estará de acuerdo en que solamente se puede injertar o plantar cosas de especie similar si uno desea evitar crear una planta híbrida. Si estas ramas salvajes de olivo fueran realmente creyentes, gentiles, o que no fuesen israelitas gentilizados, no se haría nunca referencia a ellos como ramas de olivo silvestre, puesto que las ramas del olivo se refieren a los israelitas, puesto que las ramas del olivo, ¿verdad? Se refieren a los israelitas. Fíjese con cuidado y verá que no se trata de ramas de manzano, ni ramas de palmera, ni de calabaza, ni de ninguna otra clase de rama, sino que son ramas de olivo silvestre.
israelitas salvajes que regresan a su propio árbol de olivo natural, puesto que ha llegado el momento fijado para su reunificación. El injertar ramas de manzano de un naranjo en un olivo es algo que sencillamente no sucede en la naturaleza. En el olivo solo se puede injertar ramas de olivo. Pablo nos dice en Romanos, capítulo 11, 17. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas, y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, tú vienes a ser parte de ese olivo. Aquí el apóstol Pablo habla de aquellos que han sido rescatados de entre las naciones como una rama de olivo salvaje o sin cultivar por haber descuidado los mandamientos que Dios nos dio, que aún siguen siendo parte del olivo original que plantó Dios, que está siendo actualmente en los últimos días injertando de nuevo y que está regresando a su propio árbol. El olivo fue y sigue siendo un árbol israelita y no exclusivamente un árbol judío, compuesto tan solo por ciudadanos del reino del sur llamado Judá. Deuteronomio 22:9 nos dice algo bien importante. No siembres tu viña con semillas de dos clases, no sea que no puedas usar la cosecha de la semilla que has sembrado y el producto de la viña. Observa mis estatutos. En Levítico 19:19, no permitas que tus animales de crianza se junten con aquellas de otra especie. No plantes tu campo con dos clases diferentes de grano y no uses un vestido de ropa hecho con dos diferentes clases de lino. Este es uno de los errores que han enseñado judíos rabínicos en la actualidad, que dicen que Pablo habló de injertar dos plantas distintas, pero en ningún momento Pablo se refirió que fuera manzano con olivo. Ciertamente se trataba de un olivo plantado y otro olivo que es silvestre, pero olivos son ambos. También he leído de cristianos que enseñan lo mismo. El tiempo fijado para la reunificación de la casa de Israel, que son las 10 tribus del norte, es el tiempo fijado para la diáspora, es decir, los judíos que están esparcidos por las diferentes partes. Una casa regresa por medio de Jesús, mientras que la otra casa fue dispersa en gran parte por su rechazo a Jesús. Pablo advierte al que regresa que no se jacte acerca de su regreso a Sión, y por el hecho de que las ramas no creyentes de Judá estén siendo al mismo tiempo arrancadas, puesto que no es la propia justicia de Efraín lo que ha motivado este nuevo injerto, sino que es más bien la gracia de Jesús lo que ha provocado esto, para que tanto extranjeros como judíos sean injertados nuevamente en el olivo de clase. Entonces, Romanos 11:18 dice Pablo: no te jactes y te creas mejor que las ramas originales, de tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. Y la raíz aquí está hablando de esa rama que nace, que es el Mesías, que ahora es la raíz de ese olivo. Las ramas son ambas casas de Israel, de acuerdo a Jeremías 11, versos 23 y 24. Las ramas originales son Judá y las ramas silvestres o salvajes son Efraín, pero ambas son Israel. Las ramas desgajadas son Judá por su incredulidad, ellas fueron cortadas. El asunto aquí es las ramas que tengas fe en la raíz es Jesús. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que después del año ya no podrá ningún judío entrar a formar parte de la ascendencia de Abraham. No, no está diciendo eso. Pablo pasa a explicar en Romanos 11, versos 23 y 24, dice: y a ellos a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán
Mire qué interesante. Y a ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, ¿cuánto más a estos que son las ramas naturales los injertarán en su propio olivo? Mire qué expresión más preciosa. Ahora, si son reinjertados juntos con los otros, vuelven a ser parte del olivo y así poder gozar de los pactos y promesas nuevamente. Muy interesante. Es hermoso el estar tocando esta parte histórica, algunas ya bastantes citas bíblicas. A medida que nos acerquemos al final del estudio, estaremos haciendo ya más conexiones con el olivo frondoso y cómo Jesús, nuestro Mesías, forma parte en la reunificación de los dos reinos, de las dos casas y de los dos olivos. Manténgase siempre atento a la tercera parte que vendrá en el futuro, porque le estaremos dando continuidad a esta investigación y haciendo las conexiones debidas por medio de la investigación histórica y las citas bíblicas relacionadas con esa parte histórica. Así que mi Señor les bendiga ricamente y nos vemos en la tercera parte de esta investigación.